Hola, ¿qué tal? Me da gusto poder saludarles en esta ocasión. Pues vamos a iniciar una nueva dinámica. Cada 8 días estaremos subiendo una videocolumna bíblica. Así que hoy nos toca hablar acerca de los fariseos del siglo XXI. Esa va a ser nuestra videocolumna en este momento. Quisiera iniciar preguntando a cada uno de ustedes, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Alguna vez usted ha leído en la Biblia en donde se menciona este nombre y se habla acerca de los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos formaron parte de un movimiento político y religioso que se desarrolló al interior del judaísmo. Ese movimiento surgió hacia el 150 a.C., para fortalecerse en los siglos siguientes hasta dar lugar a lo que se conoce como judaísmo rabínico. La mayoría de sus miembros eran personas instruidas que pertenecían a los sectores medios de la sociedad de su época y que tenían una gran influencia sobre el resto de la población. Hay que poner atención en esto. Tenían muchísima influencia sobre el resto de la población estos fariseos en los tiempos bíblicos. Los fariseos promovieron la idea de la pureza sacerdotal, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos. También enseñaron que además de los 10 mandamientos, Moisés había impuesto ciertas leyes que no estaban escritas y que se transmitieron mediante la tradición oral. En el Antiguo Testamento se los presenta a estos hombres como de falsa moral, que tendían a creerse superiores a los demás. Así eran los fariseos en los tiempos bíblicos. Pensaban que eran superiores a los demás, que eran la élite principal en la religión en aquellos tiempos. ¿Cuáles eran las características de los fariseos? Las principales características de los fariseos fueron las siguientes. Eran judíos intelectuales, de buena posición económica y con una gran influencia política y social. Así mero. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Imagínense todo esto. Pensando que eran personas superiores a los demás, simplemente porque ellos creían que eran de una élite diferente. Creían en la inmortalidad del alma, la vida luego de la muerte y la resurrección de los espíritus buenos en cuerpos eternos. Creían en el destino, pero asimismo que los seres humanos eran libres de tomar sus propias decisiones, ya que si bien Dios lo controlaba todo, cada individuo le daba a su vida un propio destino. ¿Qué creen? Los fariseos de aquel tiempo se oponían a los casamientos entre judíos y paganos, pero también concentraron su culto religioso en la sinagoga y rechazaban el influjo del sumo sacerdote, diferenciándose así de los saduceos. Les preocupaba mucho el estatus social. Eso era una preocupación para los fariseos. Les preocupaba la opinión de los demás sobre ellos. Querían buenas opiniones. Es por eso que ellos mantenían un estatus social alto y creían que eran los mejores. ¿Qué cree también? Se opusieron a la prédica de Jesús, quien los criticó duramente, fuertemente. Jesucristo criticó a los fariseos por ocupar los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas. Allí estaban, en las primeras filas, sentaditos, vistiendo ropas ostentosas. Era la alta élite. Eran de un nivel superior a los demás. Los demás era el pueblo, pero ellos eran los mejores, vestidos ostentosos, tal vez visitando lugares también muy caros. También el Señor los critica y habla de ellos por ser hipócritas y por instar a la gente a llamarlos rabí o maestro de la Torá. Aquí hago un paréntesis y me detengo un poquito. Hay algunas de las características que tienen los fariseos, de las que hemos visto que tal vez las podemos nosotros encontrar en el transcurso de lo que la Escritura o de lo que la Biblia dice. Pero pregunto, ¿quiénes son los fariseos en el siglo XXI?
¿Se ha usted preguntado eso? ¿O será que ya no existen los fariseos en el siglo XXI? Que ya las iglesias ya no tienen esta problemática con estos personajes. ¿Quiénes son los fariseos en el siglo XXI? Dentro de la iglesia, estos personajes son siervos aparentemente fieles en el siglo XXI. Fuera de ella son personas sin el carácter de Dios. ¿Usted ha actuado así? ¿Quién es usted cuando nadie le ve? Pregúntese. Esta pregunta nunca fue tan necesaria como hoy en día. Podemos observar algunas personas que derrochan santidad en los templos, pero fuera de ellos actúan como si no conocieran a Dios. Derrochan santidad cuando están al frente como líderes de las organizaciones religiosas que presiden o tal vez de las denominaciones. Derrochan santidad. Es como dice el dicho, cantidad no significa calidad. Es decir, no sirve de nada decir que es de Dios si sus conductas no comprueban eso. Podemos observar a algunas personas que derrochan santidad en los templos, pero fuera de ellos, actúan como si no conocieran a Dios. Es como dice el dicho, vuelvo a mencionarlo, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Es cada vez más común ver obreros, evangelistas y miembros que cuando están en las iglesias reunidos, están de acuerdo con todo lo que está en la Biblia. Pero cuando están lejos de ella, en el trabajo, por ejemplo, tienen actitudes completamente diferentes a lo que dice la palabra de Dios. En la práctica, no dudan en mentir para intentar impulsar sus negocios. Participan en conversaciones que blasfeman de la fe, aceptan la cercanía indebida de personas del sexo opuesto, la falta al respeto al cónyuge, frecuentan lugares que desagradan a Dios. Así actúan los fariseos en el siglo XXI. Otros, cuando están solos frente a sus celulares o televisores, ven imágenes o fotos inadecuadas, conversan con quienes no deberían, le omiten información a su pareja y llegan a traicionar a su pareja, ya sean los pensamientos virtualmente o personalmente. No sea como los hipócritas. Esa es una palabra o una frase que encontramos en la Biblia. Podemos decir que ellos son los fariseos del siglo XXI. ¿Se acuerda de ellos? En los tiempos del Señor Jesús, los fariseos eran muy apreciados por el pueblo, porque delante de él se mostraban como hombres de Dios. Pero en su gran mayoría era gente hipócrita. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis, les dijo, lo de fuera del vaso y del plato, por dentro está llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Les preguntó Jesús. Ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro está sucio. El Señor Jesús les dijo más a los fariseos, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Así se dirigió Jesús hacia este grupo de personas allá en el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de los fariseos de aquella época y de las personas que levantan el pecho para decir que son hijos de Dios, pero actúan igual o incluso peor que los que se burlan del soberano, del todopoderoso? ¿Saben cuál es la diferencia? Ninguna. Y tener una persona así en medio del cristianismo es peligroso por dos motivos. La persona se engaña a sí misma y perjudica con su mal testimonio a su propia iglesia. La gente que escucha del evangelio no quiere acudir a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque estas personas están dando un mal testimonio. ¿Y usted sabe qué dice Dios al respecto de quienes menos aprecia la fe? Yo conozco tus obras, dice Jesús, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es difícil imaginar esta escena. Dios sintiéndose tan disgustado de alguien que termina vomitándolo. Pero es exactamente así como él describe
lo que hará con los tibios y los falsos en la fe, aquellos que dicen ser sus hijos, pero que adoran vivir con un pie en el mundo. Son los fariseos del siglo XXI. Ahora, quiero mencionarle algo antes de terminar. Cada una de las personas que se han arrepentido y han creído, no significa que al arrepentirse y creer dejan de pecar. Pero lo que dice la Biblia es que dejamos de ser esclavos del pecado. El pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no nos controla. Ahora tenemos el poder de Dios para decirle al pecado no. Y cuando llegamos a pecar, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Vayamos a Él. Él nos perdona. Un verdadero hijo de Dios no vive esclavizado al pecado. Pero los fariseos no se han arrepentido. Los fariseos viven o continúan viviendo, mejor dicho, en su vida en las tinieblas. Así que, siendo un líder, siendo un congregante de alguna iglesia, observa cómo estás viviendo. Es triste darnos cuenta que muchas personas que están al frente de los liderazgos religiosos, ya sea en las diferentes denominaciones, muchas veces actúan como fariseos. Ponen cargas en los demás que ni ellos mismos llevan. Dicen cosas que con su forma de vivir no están avalando lo que dicen. Quieren controlar todo. Quieren ser los que están sentados en los primeros lugares, los que se les aplauda, los que cuando hacen algunas reuniones en algunas ciudades son los que se quieren llegar a hospedar en los mejores lugares, mientras el pueblo raso que se quede en la banqueta. Bueno, es que así son los fariseos en el siglo XXI. Pues gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver en la próxima videocolumna. Con ustedes, el pastor Agustín Meneses.